Tengan muy buenas tardes todas las personas que nos acompañan en esta conferencia, criterios relevantes sobre implicaciones del secreto bancario. A quienes nos acompañan a través de la plataforma de Zoom, les informamos que no es necesario que pasen asistencia en el chat de la plataforma ni en el apartado de preguntas y respuestas, ya que en la modalidad de seminario, el Zoom nos informa el momento de su ingreso, su permanencia en la misma, así como el momento de su salida. Por lo tanto, les agradecemos que si tienen inquietudes y preguntas para nuestro invitado, las hagan en el apartado de preguntas y respuestas para al final de la conferencia se las formulemos para que tengan respuesta. A nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Casa de la Cultura Jurídica, ministro Pedro Guerrero Martínez, en Campeche, les damos la más cordial bienvenida. Soy el contador Arcadio Juchín, soy director de la Casa de la Cultura Jurídica en Campeche y estaré moderando la sesión de hoy. Esta tarde tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Manuel Alejandro Vázquez Flores, de quien a continuación leeré una muy breve síntesis curricular. Manuel Alejandro Vázquez Flores es doctor en Derecho y maestro en Derecho Procesal Constitucional por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó el Diplomado de Educación Financiera impartido por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Ha publicado diversos artículos, entre los cuales destacan La cuestionable autonomía del Banco de México, Apuntes de Derecho Bancario y Bursátil, entre otros. Fue asesor en el Senado de la República y actualmente es catedrático en las materias de Derecho Bancario, Derecho Financiero y Derecho Bursátil de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estimado doctor Manuel Alejandro, le dejo el micrófono. Bienvenido. Muchísimas gracias, mi querido maestro. Pues antes que nada quisiera agradecerle a usted, maestro Arcadio de Jesús Juchín Valencia, director de esta Casa de la Cultura Jurídica en Campeche, pues la confianza que siempre le brinda a su servidor al permitirme disertar sobre todo este tema que ahora se refiere a criterios de nuestro máximo tribunal y que a consideración de su servidor, pues son los más relevantes e incluso polémicos sobre lo que son las implicaciones de lo que conocemos como el secreto bancario. De igual manera, muy buenas tardes a mis colegas, a mis alumnas, alumnos que se encuentran también aquí presentes. Muchísimas gracias por honrarme con su presencia. Y pues bueno, sin mayor preámbulo, pues vamos a comenzar esta disertación que espero sea de su agrado, que es sobre el secreto bancario, implicaciones del máximo tribunal respecto a lo que es este secreto, qué significa, qué, pues, en qué consiste, porque muchas veces, pues, desconocemos de qué lo escuchamos, pero desconocemos de qué nos están hablando. Pero bueno, vamos a dividir esta disertación en dos partes. La primera va a ser sobre conceptos, sobre todo del secreto bancario, y posteriormente, pues bueno, vamos a ver algunos de los criterios más relevantes que han existido hasta el momento respecto a este tema, que como lo dije, pues también es muy polémico y lo van a ver por qué. Pues comencemos con esto, con este tema del secreto bancario, el origen, el génesis constitucional, en dónde lo encontramos, pues es el artículo 16, párrafo segundo de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el que nos brinda esta protección a nuestros datos personales, que es lo que nos va a dirigir a este tema del secreto bancario, precisamente. ¿Por qué? Porque como bien lo han llamado, como bien lo han dicho, este secreto bancario, esta protección de datos personales a nuestra confidencialidad, de nuestros documentos y demás, pues se ha considerado los derechos humanos del siglo XXI. De ahí desprendemos lo que conocemos como los derechos ARCO, estos derechos de acceso, rectificación, cancelación de datos personales, así como la manifestación a la oposición
a los mismos. Eso se refiere a estos derechos ARCO que también se encuentran insertos en este artículo y también en su ley secundaria, que es el artículo 3º, fracción 11ª, de esta Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados. Bueno, también encontramos dentro de esa misma tesitura del artículo 16 de este párrafo segundo, lo que son los supuestos de excepción, que es a lo que me voy a referir más que nada. Por eso les comentaba que pues aquí también generaba polémica este tema. ¿Por qué? Porque pues como todo, también hay excepciones a este derecho humano. ¿Y cuáles son? Pues bueno, estos supuestos de excepción son en razones de seguridad nacional, de disposiciones de orden público, que esta hay que ponerle un asterisco por ahí, por lo que vamos a ver posteriormente, por salud pública y también para protección de derechos de terceros. Esos serían los supuestos de excepción a este derecho humano que tenemos de la protección de lo que es nuestros datos personales. Ahora bien, el secreto bancario lo encontramos en la Ley de Instituciones de Crédito, está inmerso en el artículo 142. ¿Pero qué es este artículo 142? Aquí lo quise desmenuzar. ¿Por qué? Porque es muy largo y a veces no se entiende, hay muchos tecnicismos y es por eso por lo que se originan muchas veces las polémicas que son luego innecesarias y que también muchas veces, desgraciadamente, pues los medios de comunicación llegan a aprovechar para poder interpretarlo a su manera. Bueno, comencemos con esto. En el artículo 142 nos establece qué es el secreto bancario y bueno, dentro de ello tenemos estos 3 primeros puntos, que es esta protección del derecho a la privacidad, a lo que es toda nuestra información, toda nuestra documentación que como cuentavientes, que relativo a nuestras operaciones, servicios bancarios, todos las operaciones, todos los servicios bancarios que vienen en el artículo 46 de esta Ley de Instituciones de Crédito, como son los depósitos, como son incluso cuentas de ahorro, también podemos decir que pues hasta cuentas de inversión y sobre todo la gama de servicios a la que pues como cuentavientes o usuarios de alguna institución bancaria pues tenemos, pues bueno, estas deben de revestir el carácter de confidencialidad y con el fundamento, el génesis y el respeto a este derecho humano que ya lo vimos que está inserto en este párrafo segundo del artículo 16 constitucional. Y pues bueno, hay implicaciones. Estas implicaciones son, sí, esta protección a la que tenemos ese derecho humano, clientes, usuarios de todas y cada una de las instituciones de crédito en cuanto a pues todas nuestras operaciones bancarias que celebremos con el mismo banco. Y por ende, pues estas instituciones bancarias siempre deberán, siempre digo, porque pues no a todos se les debe de brindar información de nuestros depósitos, de nuestras operaciones, de nuestros servicios. Únicamente, eso sí, como comenzamos con el tema de las excepciones, a quienes tengan autorización legal para ello, que lo vamos a ver también a continuación. Pero a quienes sí nos deben de brindar esa información sin mayor restricción alguna, pues son a los depositantes, a los que somos deudores también de la banca, a los que somos titulares de cuentas, a beneficiarios incluso, a los fideicomitentes, a fideicomisarios, a comitentes, a mandantes, incluso a representantes y apoderados legales. Pues bueno, a todos ellos sí se les puede brindar cierta información o toda la información y la documentación que sea inherente a operaciones y servicios bancarios, que desde luego pues tienen y revisten este carácter de confidencial. Pero, ¿cuándo se termina la confidencialidad? ¿Cuándo se termina o cuándo o por qué razón o por qué motivo es cuando empiezan a adentrarse estos supuestos de excepción? Pues bueno, en primer lugar, como bien lo dice también el artículo 142 de esta Ley de Instituciones de Crédito, pues bueno, las mismas están obligadas a que cuando la autoridad judicial se lo llega a solicitar, habiendo un juicio de por medio, como bien lo dijo también en alguna ocasión el actual presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues bueno, si media un juicio de por medio y en el que el titular es
es parte, o bien hablando del tema penal, es parte acusada, pues sí, es cuando por medio de la autoridad judicial, pues se deberá de proporcionar pues la información que sea suficiente para la acreditación de lo que le llaman el cuerpo del delito, lo que se le dice así. Bueno, la autoridad judicial puede formular su solicitud, como bien lo dice aquí también, directamente a la institución de crédito, o bien, como lo que es lo que puedo yo recomendar, que se haga siempre por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es mejor hacerlo de manera correcta para, pues, posteriormente, pues, evitar que haya nulidades, que haya, pues, otro tipo de cuestiones que impidan, por ejemplo, hablando de delincuentes de cuello blanco, pues que le impidan que por o esos recovecos que llegara a haber, pues se pueda salir con la suya. Pues bueno, siguiendo con esto, pues o a quiénes se les puede brindar información confidencial, cuándo o en qué momento se revela el secreto bancario. Pues bueno, tenemos varias autoridades y aquí las tengo enumeradas, y a quienes se les puede revelar es al fiscal general de la República. De hecho es la primera fracción, lo que se refiere al Ministerio Público Federal, los fiscales generales de justicia de todos los estados, incluyendo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Pues bueno, y también hablando del tema de los ministerios públicos locales, pues bueno, a ellos se les puede revelar, al Procurador General de Justicia Militar, a, al caso que no, o a los casos que vamos a ver a continuación, y por eso lo subrayé, a las autoridades hacendarias federales, para fines fiscales. Hay que tener bien subrayada esta parte de fines fiscales, por lo que vamos a ver también a continuación. Igual a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para efectos del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, lo que es el tema de las personas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahí es cuando se puede hacer este supuesto de excepción también, cuando lo pide el Tesoro de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación también, la Secretaría de la Función Pública, hablando de nivel secretaría, secretarios de este secretario de Estado que esté al mando, o bien subsecretarios, cuando haya alguna investigación de índole administrativo, pues pueden también realizarlo, o se puede aplicar el supuesto de excepción, y también la unidad de fiscalización de recursos de los partidos políticos, pero todos y cada uno de ellos, cada una de estas autoridades que están aquí mencionadas, lo tienen que hacer a través, por conducto, lo dice el 142, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Bien, ahora sí, adentrarnos a esta parte de los criterios relevantes de nuestro máximo tribunal sobre lo que son estas implicaciones al secreto bancario. Bien, tenemos esta primera tesis, la 20/2022, que, bueno, corresponde a la contradicción de tesis 147/2021. Ahí tenemos el registro digital, número 202-4653, y el rubro, pues, ahí está, lo tenemos, es estados de cuenta bancario, para que, de hecho, lo puedan ir viendo junto con un servidor, analizándolo también. Sobre los estados de cuenta bancarios, y que, bueno, esto es el origen de una polémica que se originó, pues, muy recientemente. Por eso, pues, quise abordar primero este tema de esta tesis, de esta contradicción de tesis que se convirtió en jurisprudencia. Bueno, el rubro, estados de cuenta bancarios proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales, exhibidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como fundamento de la querella por los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada. Dice, es innecesario, y lo subrayo, es innecesario que el Ministerio Público lo someta a control judicial previo, tratándose del proceso penal mixto. Bueno, aquí lo que sucedió, bueno, es que hubo hubo dos criterios diversos entre tribunales colegiados de circuito, donde, pues bueno, se pronunciaron con relación al valor probatorio que le debe corresponder o le pudiera corresponder a estados de cuenta bancarios de los contribuyentes, que en este caso obtuvieron una sentencia que no les resultó favorable, y bueno, estos estados de cuenta los proporcionó
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectos de comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales. Eso fue en un primer lugar. Y posteriormente, pues los documentos que se aportaron, estos estados de cuenta se aportan como sustento de las querellas respectivas que fueron pues formuladas por los correspondientes delitos fiscales y posteriormente considerados como prueba ya dentro del juicio penal, en el proceso penal, y seguido que en la vía tradicional y también en la mixta, de hecho, para demostrar la existencia de sendos delitos y acreditar la plena responsabilidad de los procesados, en este caso los contribuyentes que procesaron en la comisión del delito de la defraudación fiscal equiparada, pues bueno, uno de los contendientes le convalidó la legalidad del valor probatorio que les atribuyó la autoridad responsable. Y por otro lado, el siguiente tribunal, el otro tribunal colegiado, pues convalidó o les negó, mejor dicho, les negó la eficacia convictiva por considerar que fue una prueba ilícita, que consideró que el paso de la materia fiscal a la penal se hizo de una manera, insisto, antijurídica. ¿Por qué razón? Porque el Ministerio Público no lo sometió al control judicial previo. Bien, la primera sala, que fue ha sido la encargada pues de resolver estos casos, vale la pena decir que esto pues fue una jurisprudencia, es en materia penal, emanada de la primera sala, y por eso comenté que fue el origen de la polémica que hubo hace algunos meses. Pues bueno, consideró aquí que Hacienda pues sí está facultada legalmente para formular querella y exhibir como sustento de acusación estados de cuenta bancarios de los contribuyentes investigados a través de un procedimiento de visita domiciliaria. Visita domiciliaria que se obtuvo por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Por qué? Cuando se advierta de hechos que probablemente pueden ser constitutivos de delitos como lo son el de defraudación fiscal o el de defraudación fiscal equiparable, pues no hay necesidad, así lo dice la primera sala y lo sigue sosteniendo, no hay necesidad de someterlo a un control judicial previo. Bueno, como justificación de ello, tenemos la fracción cuarta del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito en lo que fue el texto anterior a la reforma del 10 de enero del 2014, donde, bueno, es muy similar, vale la pena hacer esa aclaración, es muy similar, si es que no es igual al artículo ahora, el 142, el término de la fracción cuarta. ¿Por qué? Porque en la fracción cuarta del extinto artículo 117 que contemplaba y consideraba este tipo de secreto bancario y de excepciones al mismo, pues bueno, en ese entonces, pues bueno, también era la fracción cuarta la que establecía el tema de los delitos, bueno, no de los delitos fiscales, sino que la comprobación por parte de la autoridad hacendaria federal, la fiscal federal, para fines fiscales. Bueno, ya una vez dicho esto, pues bueno, implica decir también que la Secretaría de Hacienda, por conducto del SAT, como garante del sistema tributario, como defensor del patrimonio de la nación, pues bueno, esto implica que pues no debe existir un impedimento legal alguno al hacer del conocimiento del Ministerio Público con la información, en este caso de los estados de cuenta bancario que se hayan obtenido a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y para comprobar el cumplimiento de obligaciones tributarias, el revelar lo que es la posible comisión de un ilícito de naturaleza fiscal, pues no se advierte que se encuentre impedida, así lo sostiene el máximo tribunal, sobre todo la primera sala, no se advierte que se encuentra impedida para ofrecer como sustento de acusación los estados de cuenta bancarios de los contribuyentes que hubiere recabado por medio
de la citada Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Por qué? Bueno, lo establecido también en la fracción primera del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, de igual manera, antes a la reforma del 17 de junio del 2016, pues colige que si derivado de la información allegada al procedimiento administrativo de fiscalización, la Secretaría de Hacienda tiene conocimiento de hechos que pudieran configurarse como los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparable, se puede formular querella para que se inicie la investigación penal correspondiente. Además de que, bueno, esta facultad deriva que dicha Secretaría, a efecto de cumplir con el citado requisito de procedibilidad, se puede allegar de los datos necesarios para documentar los hechos que considere probablemente constitutivos de delito. Y aquí voy a subrayar lo siguiente y que es bien importante también establecerlo. Por estas circunstancias se concluye que la Secretaría de Hacienda sí está facultada legalmente para formular querella y exhibir como sustento de su acusación estados de cuenta bancarios de los contribuyentes investigados a través de un procedimiento de visita domiciliaria que se obtenga por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuando se advierta que existen hechos que probablemente son constitutivos de delito, entre los que menciono y reitero, defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparable. Y bueno, ello tuvo el sustento de la contradicción de tesis 147 diagonal 2021, entre las que se sustentó por el tercer tribunal colegiado en materia penal del tercer circuito y el segundo tribunal colegiado del 19º circuito en sesión del 9 de febrero de 2022. Y bueno, tenemos estos criterios contendientes para, pues bueno, más que nada para darle el análisis correspondiente a ello. El primero fue respecto a un amparo directo, el 265 diagonal 2018, y fue el del tercer tribunal colegiado en materia penal del tercer circuito, en el que sí se ponderó todo lo que acabo de mencionar y lo que la primera sala ha sostenido. Y la tesis aislada, se trataba de una tesis aislada, la 71 diagonal 2018 de la 10ª época, la cual tenía el título y subtítulo Secreto Bancario, el artículo 117, fracción segunda de la Ley de Instituciones de Crédito, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014, viola el derecho a la vida privada. Bueno, aquí, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, aquí se precisó que la solicitud de información bancaria que realizaba la autoridad ministerial debía estar precedida de control judicial. Sin embargo, y así lo sostuvo, sin embargo, esa razón no es suficiente para estimar que los estados de cuenta bancarios del contribuyente, ya sentenciado, que obraban en autos, tuvieran que excluirse por tratarse de pruebas ilícitas. Entonces, pues bueno, aquí se sostuvo el criterio en el sentido de que, pues bueno, no es necesaria la burocracia de someter a un control judicial previo el tema de los estados de cuenta bancarios para poderlos exhibir como prueba por parte del SAT, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante el Ministerio Público Federal por la comisión de estos delitos de defraudación fiscal. Ese fue el primer criterio que coincidió con lo que sostiene la primera sala actualmente. El segundo le restó pues todo el valor a lo dicho por la primera sala. ¿Por qué? Porque pues bueno, este segundo tribunal colegiado del 19º circuito, al resolver el amparo directo, el 522, diagonal 2019, bueno, dice que se desprendía que toda la información derivada o obtenida con violación al secreto bancario protegido por el citado precepto legal carecía de eficacia probatoria en el proceso, a menos que la solicitud de esa información realizada por la autoridad ministerial se encontrara precedida de autorización de esa información por el ministerio, bueno, por medio de un control judicial. Y bueno, así la información que proporcionó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en atención a la solicitud que realizaron las autoridades fiscales
entre las que se encontraban los estados de cuenta bancarios a nombre del quejoso, constituían pruebas cuya transición de la materia fiscal a la penal se hizo de manera antijurídica y por tanto, pues bueno, sí consideró que había violación constitucional, incluso al derecho humano, a la protección de datos personales, sobre todo porque pues lo sostuvo como una prueba ilegítima, como una prueba ilícita, el que se hayan obtenido de esa manera los estados de cuenta y que se hayan ofrecido como sustento legal. Esto, bueno, ya deriva de la tesis de jurisprudencia, esta que tenemos aquí, la 20/2022, que fue aprobada por la primera sala del máximo tribunal en sesión del 30 de marzo del 2022. Y pues bueno, este criterio, este último criterio que les comenté, pues quedó totalmente ambiguo. ¿Por qué? Porque pues sobre todo ayudaba a los delincuentes de cuello blanco. ¿Por qué digo esto que los ayuda? Porque por un lado, pues bueno, se pretendía exigir que se obtuviera esta prueba de una manera lícita, pero para esto, pues ya se le pone en alerta al delincuente de cuello blanco y aprovechar lagunas de la ley o beneficios incluso de la misma legislación. ¿Para qué? Para que pues en un momento dado, pues a través de sus abogados, pues, e insisto, aprovechando estos recovecos de la ley, pues se saliera con la suya y pues este fue el motivo, fue la razón suficiente que tuvo esta primera sala, pues para determinar que los estados de cuenta bancarios que se exhiban en un procedimiento judicial, pues sí tienen valor pleno, tienen valor probatorio, hablando de la materia penal. Y pues bueno, esto fue lo que se refirió esta primera sala respecto a esta tesis. Y de ahí emanó este amparo en revisión, que también, por cierto, muy controvertido. Muy controvertido, ¿por qué? Porque se basó precisamente en este criterio, en esta jurisprudencia que les acabo de comentar. ¿En qué sentido? Bueno, dice así: la facultad de las autoridades hacendarias federales para requerir información con fines fiscales sin autorización judicial no vulnera el derecho a la privacidad de las personas. Esto se resolvió por mayoría de votos. La ponente fue la ministra Ana Margarita Ríos Farjat y fue cuando empezó toda la polémica, insisto, en este sentido de decir que, pues bueno, que se estaban atendiendo a cuestiones políticas, etcétera, 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 cuando pues analizando esta cuestión, pues vemos que realmente no es así. Porque aquí están puntos, detalles de este amparo en revisión, el 470/2021. De hecho, está la versión pública del mismo también, lo pueden revisar. Pero pues bueno, a lo que se llegó fue a estas consideraciones, que la primera sala de la Corte determinó que el artículo 142, fracción cuarta de la Ley de Instituciones de Crédito no es arbitrario, no es desproporcional, ni vulnera derecho a la vida privada al permitir que las autoridades hacendarias federales requieran información para fines fiscales. Ahorita vamos a ver qué significa fines fiscales también, relacionada con el secreto bancario sin mediar autorización judicial. Ahora bien, dice, la decisión emana de la contradicción de tesis que acabamos de ver, la 147/2021, que fue fallada por esa misma sala, la primera sala, en sesión del 9 de febrero del 2021. Y ahí está la tesis, ahí la dejo también para que la puedan revisar con calma. Y continuando con esto, pues también se dijo en este amparo en revisión que todo derecho no es absoluto, debe ponderarse frente a otros fines de alta importancia constitucional. Dice aquí, como lo es la contribución al gasto público, el cual puede mermarse a través de conductas ilícitas. Y finalmente, pues bueno, la solicitud de información financiera por parte de las autoridades hacendarias no constituyen técnicas de investigación que sean relacionadas con un proceso penal. Al contrario, estas son actuaciones meramente administrativas e insisto, para fines de comprobación fiscal, máxime que debe estar debidamente fundada y motivada. Esto nos lleva a varias cuestiones
que sí no hay que dejar de observar, que las tenemos por aquí. La relación entre esta contradicción de tesis y este amparo en revisión, el 470/2021. Bueno, en primer lugar, pues tenemos que pues la Constitución es muy clara en dos sentidos en cuanto a lo que es esta restricción o los límites a la protección de datos personales. El mismo artículo 16, en su párrafo segundo, dice que por cuestiones como lo comenté, de orden público. Y ahí está, por cuestiones de orden público, es un límite a la protección de datos personales y el espectro, el aspecto, la materia fiscal eminentemente es de orden público. Posteriormente tenemos un artículo 31, fracción cuarta, que viene a robustecer esto, en el sentido de la obligación que tenemos de contribuir al gasto público. Tenemos ese 142, el origen de la polémica, en su fracción cuarta, la excepción al secreto bancario por las autoridades hacendarias federales para fines fiscales. Y aquí es donde me voy a detener en dos cuestiones. Primero, ¿qué implica el término fines fiscales? Bueno, el término fines fiscales, también la primera sala lo describió como la expresión que debe entenderse en un sentido en el que la información que esté vinculada con la investigación, con la fiscalización o comprobación de las obligaciones fiscales del titular, del cliente o deudor de las entidades bancarias en su condición de contribuyente. Y eso viene en la tesis aislada con número de registro 161459. No implica más allá que las facultades de comprobación que vienen a robustecerlas el artículo 28, fracción primera, en el apartado A del Código Fiscal de la Federación, que, bueno, la contabilidad también se encuentra integrada por los estados de cuenta de los contribuyentes. Y finalmente, hay algo que también, derivado de este amparo en revisión 470/2021, es a lo que llegó la primera sala al resolverlo, la ponente, la generalidad tributaria. Le da este término, generalidad tributaria, que no es más que el concepto que resume la relación entre la facultad otorgada al SAT, a este servicio de administración tributaria, para requerir información bancaria y la Constitución, que deriva o derivado de este artículo 31, fracción cuarto constitucional, establece como un aspecto inherente a la responsabilidad social la obligación de la ciudadanía de contribuir al gasto público. Luego, entonces, podemos decir que aquí lo que se ponderó en esta pugna de derechos fue el derecho humano, sí, porque es un derecho humano de un particular frente a uno de los máximos derechos que tiene la Secretaría de Hacienda como órgano fiscalizador del Estado, como el protector del patrimonio de la nación, como su defensor, que es el tema tan amplio del fisco federal. Se ponderan, entran en conflicto, entran en controversia, fue lo que sucedió aquí, y pues lo que se ponderó, obviamente, pues es la obligación, esta obligación que tenemos de contribuir al gasto público. Ahora bien, este artículo 142, fracción cuarta, nos indica que hay disposiciones de carácter general también, o sea, también se deben de seguir ciertos lineamientos al respecto. Estas disposiciones que marca la Ley de Instituciones de Crédito son, les voy a dar el nombre para que lo puedan revisar también igual con calma, son disposiciones de carácter general aplicables a los requerimientos de información que formulen las autoridades a que se refieren los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito
34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito, 69 de la Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, 55 de la Ley de Fondos de Inversión y 73 de la Ley para regular las instituciones de tecnología financiera. Tenemos un artículo primero de estas disposiciones de carácter general que dice: muchas veces no nos percatamos que existen este tipo de disposiciones, por eso quiero hacer lectura pronta, rápida de ello, porque pues muchas veces nos vamos exclusivamente a lo que también nos dice la ley, pero no vemos más allá de ello. Y aquí hay estas disposiciones, y aquí tenemos dentro de las disposiciones generales un artículo primero que dice: las presentes disposiciones tienen por objeto establecer los requisitos que deben reunir los requerimientos de información y documentación que las autoridades judiciales, número 1, hacendarias federales y administrativas, a que se refieren los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y los demás mencionados, dice, respecto de, y viene una fracción segunda que dice, operaciones o servicios que las instituciones de crédito y prestadores de servicios celebren con sus clientes y usuarios. Viene un artículo tercero que es el correspondiente al capítulo segundo de los requisitos que deberán contener los requerimientos. Dice, los requerimientos y oficios de seguimiento que las autoridades notifiquen a la comisión deberán cumplir cuando menos con las formalidades siguientes. Y viene elaborarse en papel membretado, contener firma autógrafa o firma electrónica de la autoridad, pero el que llama la atención y el que debemos de ver es el que está en la fracción tercera, estar debidamente fundados y motivados. Si una solicitud no se hace fundada y motivada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, simplemente no es procedente. Vamos a un artículo cuarto que dice los requerimientos que formulen las autoridades, además de cumplir con las formalidades contenidas en el artículo que precede, dice, deben contener y precisar lo siguiente, y viene una fracción segunda, dice, el tipo de requerimiento de que se trate, pudiendo ser, y dice el inciso A, información y documentación. Entonces, pues bueno, yo creo que con esto que acabo de mencionar, pues se podría resolver. Yo creo que cada quien también podría ver cómo las razones de la Corte, las razones que tuvo para poder, esta primera sala, pues determinar tanto el primer criterio que les mencioné, la contradicción de tesis, la 147-2021, así como el amparo en revisión 470-2021, para darle eficacia probatoria plena a los estados de cuenta bancarios. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no se hizo a través de un juez de control o a través de un control judicial, también lo es lo siguiente, y lo dejo también aquí en la mesa. Como parte acusadora, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues es obvio, es más que obvio que debe aportar pruebas. ¿Por qué? Porque se las debe aportar al Ministerio Público Federal. Sin pruebas, pues es obvio que no va a haber ni siquiera sustento para la acusación. ¿En qué basaría entonces una acusación en contra de un contribuyente de cuello blanco? Porque pues esto no es más que para contribuyentes de cuello blanco que se quieren salvar a través de esto y de recovecos de la ley, insisto. ¿En qué se basaría entonces para poder proceder penalmente, darle elementos al Ministerio Público para poder iniciar una carpeta de investigación? Es lo que me preguntaría yo aquí en este caso. Pues es obvio que debe de ser a través pues de los elementos que previamente como autoridad fiscal federal tiene derecho a solicitar, y no me lo van a negar, eso es innegable, tiene derecho a solicitarlo. Ahí está, hay formas, está la formalidad de cómo hacerlo. Ninguna autoridad se salva de poder pasar bajo la autoridad, bajo el imperio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y que esta misma sea la que califique o no de legal la solicitud. Si no es legal, insisto, si no es legal, si no está debidamente fundada ni motivada, es obvio que no va a pasar. Aún hasta incluso si la misma autoridad judicial lo llegara a solicitar, si no está debidamente fundado y motivado, simplemente la solicitud
es improcedente. Yo creo que aquí pues queda este criterio, queda mm, para preguntas, de hecho, incluso, porque puede generar también preguntas eh, al respecto, porque hasta la fecha sigue generando dudas, posicionamientos incluso, y hasta cuestionando la legalidad de, pues, del actuar en en esta contradicción de tesis y en este amparo en revisión, cuando vemos que pues realmente ahí están, eh, no me dejan mentir, ahí están las bases constitucionales por las cuales se basa la autoridad, en este caso la primera sala, para haber emitido su fallo correspondiente. Bien, tenemos ya, ahora sí, ya después de pasar de estos temas trillados, de estos temas polémicos, sí, por demás polémicos, tenemos otras dos tesis también que no menos importantes. Tenemos otra de ellas que es el rubro, dice secreto bancario, el término en juicio a que alude el segundo párrafo del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, debe interpretarse en forma amplia y no restrictiva. ¿A qué se refiere esto? A ver, la encontramos en el registro digital 201-89-17 y pues bueno, la jurisprudencia 83C de la 10ª época. Y pues bueno, aquí pues hay varias cuestiones muy breves que voy a comentar, pero que no son, insisto, no son menos importantes. Tenemos que el artículo 142, pues le impone en primer lugar, también como lo venimos mencionando, le impone a las instituciones de crédito la obligación de guardar el llamado secreto bancario y a la vez, pues las obliga a proteger la privacidad de clientes y usuarios. Eso yo creo que ya lo tenemos bastante claro, pero cuando lo solicita la autoridad, aquí vamos a hablar de la autoridad judicial, por virtud aquí de una providencia precautoria que se dicte en un juicio en el que el titular sea parte, pues se podrá dar dicha información en el entendido de que, pues bueno, el término en juicio a que se refiere el párrafo en cita, pues no debe interpretarse, como lo dice aquí, en forma restrictiva, sino es amplia. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que la información financiera que se le llegue a solicitar a una institución bancaria, a una institución de crédito por parte de una autoridad judicial, le debe ser proporcionada, ya sea que la haya solicitado como medida prejudicial que la permite, ahorita estamos hablando, para no perdernos, ahorita estamos hablando del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, sobre todo en el artículo 235, pero ahorita lo vamos a ver con mayor calma. Bueno, ya que la haya solicitado como medida prejudicial durante el juicio o después de concluido el mismo. ¿Para qué? Bueno, porque dice aquí que estimar lo contrario daría lugar a obstaculizar la finalidad de las medidas precautorias consistentes en garantizar que el actor que en su caso llegue a obtener una sentencia favorable pueda hacer efectivo materialmente el derecho que le fue reconocido, impidiéndose el ocultamiento y la dilapidación de aquellos bienes del deudor que son necesarios para saldar la deuda. Por lo que, pues, se debe de concluir en este sentido que la interpretación en juicio debe de ser en sentido amplísimo, independientemente de que el requerimiento, insisto, sea dictado como medida prejudicial antes, durante o después de concluido un juicio. Y aquí pues sí es necesario, bueno, esta es la contradicción de tesis, les doy también el número que emanó en esta jurisprudencia, la contradicción de tesis es la 17/2018, y pues bueno, aquí, insisto, se refiere al Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, en el sentido de que el artículo 235 es muy claro en el sentido de las providencias precautorias, que dice que podrán dictarse, y viene una fracción segunda, podrán dictarse cuando se tema, cuando haya temor de que se oculten o dilapiden los bienes en que se debe ejercitar una acción real.
Y pues bueno, aquí no nos habla más que del tema de secuestro de bienes, y lo tenemos también en el artículo 238 del Código de Procedimientos Civiles en cita. A eso es a lo que llegaron esta instancia de estos plenos de circuito en cuanto al secreto bancario y lo que alude este término en juicio. ¿Qué significa? Que bueno, al interpretarlo de manera amplísima, no debe de haber mayor restricción alguna para la autoridad judicial a efecto de que pueda tomar una medida previa, una providencia precautoria, un acto prejudicial y que es, en virtud de esta jurisprudencia, pues es eminentemente legal. Eso en cuanto a esta tesis, que por eso les decía que pues no tenía mayor problema. Incluso, bueno, les voy a leer finalmente lo que dice el artículo 238 para ahora sí que un mejor entendimiento, un mejor comprender del CPC. Dice, no pueden dictarse otras providencias precautorias que las establecidas en este código y que exclusivamente consistirán, dice, en el arraigo de la persona, en el caso de la fracción primera. No es el caso de esta tesis, pero viene el caso que sí nos alude a nosotros. El artículo 235 y en secuestro de bienes en los casos de las fracciones segunda y tercera del mismo artículo. Entonces, pues bueno, he ahí la jurisprudencia, las razones de esa jurisprudencia para decir la forma en que se le debe de dar esa interpretación al artículo 142 en cuanto a la autoridad judicial cuando se hagan las cosas a través de la misma. Bueno, tenemos la siguiente tesis, la jurisprudencia, igual tesis de jurisprudencia, la 85C, que también corresponde a la 10ª época, y como, bueno, el registro digital es el 201-8902, el rubro, medida de aseguramiento en materia mercantil, dice, la identificación del número de cuenta y de la institución bancaria no constituye un requisito para la procedencia del embargo de cuentas bancarias como providencia precautoria y puede solicitarse de forma genérica al juez mercantil para que la otorgue. Aquí, en resumidas cuentas, estamos hablando de la materia mercantil, estamos hablando de artículos del Código de Comercio, sobre todo al 1168, al 1175, al 1178 del Código de Comercio, y pues bueno, vienen varias cuestiones, varias circunstancias, pero que pues vamos a resumirlas. Dice así, no existe razón legal, a esto se llegó a esta determinación por los plenos de circuito, porque de ahí emana esta tesis de jurisprudencia de los plenos de circuito. Dice, llegan a la conclusión de que no existe razón legal para condicionar la procedencia de la medida a que se exija al solicitante la identificación de las cuentas cuyos fondos se pretenden retener, ni mencionar los bancos en que se ubican, pues lo único que debe expresar es el valor de las prestaciones y manifestar bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en los que se ha de practicar la diligencia, y estimar lo contrario tendría como consecuencia imponerle mayores requisitos a los previstos en atención a que el acreedor no siempre tiene acceso a dicha información. Y así es, lo que no puede constituir un impedimento para la procedencia de la medida. El que tuviera el titular del derecho, el que tuviera acceso a la información, pues sería una violación al secreto bancario. ¿Por qué? Porque quiere decir que pues alguien le está brindando la información y pues no debe de ser. Aquí es actuar conforme a derecho y pues bueno, si se encuentra imposibilitada la persona, en este caso la parte actora, la parte solicitante, pues bueno, lo tendrá que hacer, puede pedir los informes suficientes por medio de la autoridad judicial para que por conducto o no
porque también así lo dice el 142, para que por conducto o no de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues bueno, eso sí, de manera fundada y motivada, pues se percate de las cuentas bancarias que existan a nombre de su deudor. Y evitando también mucha burocracia, evitando incluso hasta gastos a la parte actora, gastos innecesarios. ¿Por qué? Porque el mismo juez lo puede hacer, el mismo juez no está impedido, para eso estamos pidiendo la intervención de la autoridad judicial, porque pues desconozco, en primer lugar desconozco si tiene una cuenta bancaria. ¿Cómo lo voy a saber? Pues lo voy a saber a través de la autoridad judicial, lo voy a saber a través de un juez. A él sí le van a brindar información, a mí no. Digo, hablando en estricto derecho, hablando conforme a derecho. Bien, dice que esto se robustece con lo dispuesto en los párrafos primero y segundo, como les acabo de mencionar, del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, que regulan este secreto bancario al establecer que la información relativa a los servicios bancarios es de carácter confidencial, por lo que el solicitante, como les dije, estaría impedido, legalmente impedido, para obtenerla de estas instituciones y autoridades bancarias. Pero, sin embargo, esto es posible o va a ser posible solo cuando lo haga a través de la autoridad judicial, en virtud también de alguna providencia, precautoria, como ocurre con el tema de la retención de bienes, al constituir un procedimiento legalmente previsto para que se garantice legalmente la ejecución de una sentencia de carácter mercantil. Y pues bueno, finalizo con lo siguiente. El juez mercantil que realice actos tendientes a identificar las cuentas bancarias sobre las cuales deba recaer la providencia precautoria, pues es legal, es plenamente legal por esta circunstancia que les comento de que pues no está impedido el juez a poder solicitar toda la información suficiente a la institución de crédito por conducto de la comisión o no, para poder allegarse pues de información de si tiene, para empezar digo, si tiene o no cuentas bancarias y si las tiene, pues cuáles son estas cuentas, incluso hacer el embargo de la cuenta en un momento dado, porque pues a eso también se refiere esta parte, pero ¿quién es el único que lo puede hacer? ¿Quién es el único que puede investigar previamente si hay cuenta o no? La autoridad judicial. Y pues bueno, esto en cuanto a esta tesis, nos da muy buen tiempo de ver una que tiene que ver, que no la puse aquí porque, bueno, pensé que no nos iba a dar tiempo, pero veo que sí hay un poquito de tiempo más por ahí. Es algo que tiene que ver con la unidad de inteligencia financiera, número 1, que tiene que ver también con el 142 y que también no es menos importante, y se trata también de una tesis de jurisprudencia. Les digo el número de registro digital, 201-9978. La materia es administrativa. E insisto, es jurisprudencia. La tesis de jurisprudencia es la 87/2019 y es de la 10ª época. El rubro dice así: suspensión provisional, reglas para su otorgamiento, cuando el acto reclamado sea el bloqueo de cuentas bancarias atribuido a la Unidad de Inteligencia Financiera, mejor conocida como la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y pues bueno, vamos a ver que aquí desde luego que tiene que ver el 142. ¿Por qué? Porque también se involucra el tema del secreto bancario, de la confidencialidad de datos personales y las excepciones al mismo. Bueno, aquí es la segunda sala la encargada de este criterio. Dice que a consideración de ella, de esa segunda sala, y atendiendo a una ponderación, aquí sí entra también el tema de interés social, la no contravención a disposiciones de orden público, así como al principio de apariencia del buen derecho en el juicio de amparo. Dice aquí que es posible, dice esta jurisprudencia, es posible
otorgar la suspensión provisional cuando el acto reclamado sea el bloqueo de cuentas bancarias que se le atribuye a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la que se encarga de realizar el bloqueo de cuentas. Bueno, dice, esto en ejercicio que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades que se encuentran establecidas en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Dice, sin embargo, en su caso, dicha suspensión provisional se concederá, ¿sí? Se concederá de manera condicionada. ¿Qué quiere decir esto de que de manera condicionada? Que no va a surtir efectos si el bloqueo se emitió a partir de un supuesto válido que fuera reconocido jurisprudencialmente por esa segunda sala, consistente en el cumplimiento de una obligación contraída con un gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental cuyas atribuciones fueron reconocidas con base en una obligación asumida por el Estado mexicano. Dice, al tratarse de un supuesto excepcional, dicha autoridad habrá de contar con documentación que sustente la existencia de una solicitud expresa de realizar el bloqueo de cuentas formulada por una autoridad extranjera u organismo internacional que cuente con atribuciones en la materia y con competencia para realizar una solicitud de tal magnitud, acorde justamente a un tratado internacional, bilateral, multilateral, y dice también, lo anterior, todo esto que les acabo de mencionar implica o no implica que al momento de dictarse la suspensión provisional, la autoridad deba acreditar tal escenario. En tanto, podrá no ordenar el levantamiento del bloqueo, pero tendrá la carga procesal de exhibir en el informe previo la documentación fehaciente de que está en el supuesto de excepción para el dictado de la suspensión definitiva. Aquí hay varias cuestiones con esto que sí quisiera trastocar. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos oído hablar de varias cosas y no las entendemos o pensamos que son como no lo son. En primer lugar, la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera. Bueno, esta Unidad de Inteligencia Financiera es una oficina que se encuentra dentro del aparato de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es una oficina que se encuentra dentro del mismo despacho donde atiende el secretario de Hacienda y Crédito Público, para pronto. Esa es la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahora, una unidad de inteligencia financiera, ¿a qué se dedica? Bueno, ya vimos que puede bloquear cuentas bancarias. ¿Por qué? Por varias situaciones. Las situaciones son primordialmente cuando se trate de delincuencia organizada, cuando se trate todo lo que implica ello del tema de la delincuencia organizada, cuando se realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita, narcotráfico, el delito establecido en el 400 bis, lavado de dinero. Bueno, cuando haya sospecha o una sospecha debidamente fundada y motivada, desde luego, para llegar a bloquear una cuenta bancaria, pues le va a corresponder a esta unidad de inteligencia financiera. Por esa razón, es por la que se dedica, o es la encargada, mejor dicho, de llevar a cabo dos cosas. El bloqueo de cuentas bancarias de personas sospechosas y número dos, también de llevar a cabo, que se lleve a cabo por las personas que se encuentren afectadas, llevar a cabo un procedimiento ante la misma UIF, un procedimiento que es para ellos, que es para las personas bloqueadas. Lo tenemos esto en el artículo 116 bis 2, que apenas muy recientemente se incorporó a la Ley de Instituciones de Crédito. Es de este año. Entonces, pues no es muy
no es muy reciente, o más bien es muy reciente, es muy nueva esta adición, este 116 bis 2. ¿Por qué? Porque le está dando esa garantía de audiencia a las personas bloqueadas para que se puedan defender. Y que puedan llevar el procedimiento administrativo ante esta unidad de inteligencia financiera. Pero dentro del mismo 116 bis 2, en el último, o en la última fracción, que me parece que es la sexta, en la última fracción establece muy claramente también algo que llama la atención, que el bloqueo de cuentas puede hacerse por medio también del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y es a lo que se refiere esta tesis. Que cuando sea una cuestión internacional, pues es cuando esta suspensión provisional pues no deberá otorgarse. Si la suspensión, insisto, no tiene que ver con organismos internacionales, como lo es este caso, pues bueno, la suspensión provisional, previo a la investigación y demás, pues sí se pudiera conceder. Pero a lo que regreso, hay un 116 bis 2 donde ya le da la garantía de audiencia a la persona afectada, a la persona que está bloqueada, para que pueda defenderse ante la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda. Y pues bueno, esto también pues involucra al artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito en cuanto al secreto bancario. Y pues bueno, eso es el 115. A esto se refiere esta tesis de jurisprudencia, a este artículo, que, insisto, es el bloqueo de las personas que, pues bueno, hay actividades sospechosas, ya vimos qué tipo de actividades ilícitas, narcotráfico, lavado de dinero, 400 bis del Código Penal Federal, y bueno, entre otras también no menos interesantes o no menos peligrosas también. Y pues bueno, esto también a lo que regreso, esto tampoco contraviene al secreto bancario. Pero pues bueno, les vuelvo a insistir, el número de registro digital es el 201-9978, viene de la instancia, es la segunda sala, la tesis es de jurisprudencia, y pues bueno, es la que nos habla sobre el artículo 115 en cuanto a la unidad de inteligencia financiera, que también vale la pena decir que la unidad de inteligencia financiera pues es creada como producto del que conocemos como GAFI y también GAFILAT, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, y posteriormente, donde estamos nosotros también, donde formamos parte, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Y pues bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Aquí pues tienen mi correo, el correo institucional, donde pues, atenderé dudas, al igual que mis redes sociales, Facebook, Twitter, así como Instagram también, como M. Vázquez F. Y pues ahora sí que quedo a sus más enteras órdenes, a la más entera disposición de ustedes, y agradeciéndoles el que pues hayan estado por aquí también. Muchísimas gracias, y regreso el micrófono a mi querido maestro Arcadio Cuchín Valencia. Muchas gracias, doctor. Le agradezco su brillante participación esta tarde. Tenemos algunas preguntas que quisiera formularle. Nos comenta Fernando González Mendoza. Dice: muy buenas tardes a todas y todos. Relacionado con el tema, ¿cuáles son los efectos o faltas civiles, penales y administrativas que intervienen en el secreto bancario? A ver, aquí. Dice: ¿cuáles son los efectos penales, civiles, administrativos que afectan o que intervienen en el secreto bancario? Así está formulada la pregunta. A ver, pues yo creo que aquí, en cuanto a efectos civiles, penales, administrativos, pero del secreto bancario. Sí. Bueno, los efectos son simplemente, bueno, estamos hablando aquí de autoridades,
como efectos, pues bueno, el efecto está en que, como lo mencioné, deben de hacer una solicitud previa a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La misma es la que lo va a dictaminar, por así decirlo, va a ver si se encuentra debidamente fundado o fundada y motivada la solicitud para entonces ya requerir a la institución bancaria, en este caso, ya solicitarle la información. En el tema que también pienso que es lo que está preguntando, puede ser en cuanto a la autoridad judicial y en cuanto a cómo solicitar esta información. Bueno, como lo comentamos al inicio, la autoridad judicial puede optar por hacerlo de manera directa ante la institución bancaria correspondiente. Así lo establece el 142 de la Ley de Instituciones de Crédito. Tiene esa atribución pues de hacerlo así, o bien de hacerlo de una manera más legal a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. A lo mejor a eso es a lo que se refiere. ¿Por qué? Porque aquí implica a las autoridades jurisdiccionales. Y estas autoridades jurisdiccionales, a efecto, bueno, menos la administrativa, eh, los demás sí son este tipo de autoridades jurisdiccionales, quiere decir eso, que siempre y cuando sí esté debidamente fundado y motivado y lo realice directamente ante la institución bancaria correspondiente, también hay un jurídico que va a revisar dentro de la institución que la petición vaya debidamente fundada y motivada. O sea, no quiere decir que porque no haya o haya dejado de pasar por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya se le pueda brindar información. Si la información va sin sustento, aunque la emita una autoridad judicial, si va sin sustento y el mismo jurídico de la institución bancaria no lo ve fundado y motivado, pues es obvio que va a declarar improcedente esta solicitud. Yo creo que eso se refería por ahí de lo que alcancé a percibir de esta pregunta. Le manda saludos Ricardo Hernández Chávez y le pregunta, Gracias. de no existir un proceso judicial, ¿es ilegal que el banco bloquee una cuenta porque tiene un reporte de un usuario por fraude? Sí, sí es ilegal. Es ilegal. El tema del bloqueo de cuentas, como lo mencioné, aplica exclusivamente a lo que el 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, pues se instruye en el sentido de que es para casos eminentemente delitos federales, número uno, delitos federales, delincuencia organizada, donde hablamos de narcotráfico, de lavado de dinero, incluso trata de personas, financiamiento al terrorismo, que es el que se me había pasado, pero también financiamiento al terrorismo. Pero si no es por otra causa que sea por estos actos criminales, no puede bloquear una cuenta. Y si lo llegara a hacer, pues bueno, pues sí habría alguna responsabilidad por parte del servidor público que haya bloqueado la cuenta. Eso sí, no se pueden bloquear cuentas nada más porque sí. Debe de haber un porqué. De acuerdo, doctor. Francisco Requena Díaz, sobre los embargos decretados en las providencias precautorias mercantiles. Existen ya ciertas contraposiciones referidas en que se incurre en una violación al retener cuentas sin ser avisado el futuro demandado. ¿Qué piensa sobre este? Pues bueno, sobre el criterio a que me refería ahí, es más que nada, pues, por lo que había comentado. Muchas veces, pues bueno, los deudores son muy mañosos o somos muy mañosos en el sentido de que, pues bueno, sabemos que tenemos alguna deuda, y lo que hacemos primero, o lo que nos recomienda un abogado, como le digo yo, uno de los abogados trinqueteros, es, ¿sabes qué? Saca el dinero de tu cuenta porque es lo primero que te van a revisar. Aquí es por la situación, por esa circunstancia, mejor dicho, de evitar de que se dilapiden bienes de, antes de que se entre a un juicio, y de que la persona pues ya haya tomado
más bien esta persona haya tomado ya todas las medidas necesarias. ¿Para qué? Para incluso llegar a caer hasta en una insolvencia, o más allá de caer en una insolvencia, de retirar el dinero y a ver, sí me encuentras, pero no tengo con qué responder. No, ¿por qué? Porque pues me permite, me da la oportunidad de que pues pueda yo retirar mi dinero y existe un temor fundado y motivado también por otro lado, de que esta persona, de que este deudor pues pueda hacer dilapidación de sus bienes en ese sentido, de que pueda retirar dinero o todos sus recursos del banco. También puede ser porque ha pasado de que retiran el dinero y ahí nos vemos. Por eso, por la razón de ser de estas providencias precautorias, incluso de actos prejudiciales, y por eso, todavía más allá, lo sostiene la Corte, y lo sostiene no a nivel ni siquiera de tesis aislada, lo sostiene como a nivel de tesis de jurisprudencia, precisamente para darle certeza al acreedor de que el deudor no va a dilapidar bienes. Entonces, por lo tanto, pues, es legal. Gracias, doctor. Alejandro Fabián Rodríguez pregunta, muy buena tarde, ¿embargar una cuenta es sinónimo de bloquear una cuenta? Ah, qué buena pregunta, ¿eh? No, no, no. Una cuestión, muy bien, ¿eh? Una cuestión es un embargo de cuenta, así es, ahora sí que hablando lisa y llanamente, hablando de carácter civil, hablando de una cuestión no administrativa, eminentemente civil, de una cuestión mercantil, donde sí se puede, incluso también vemos que, pues bueno, ya se puede embargar hasta el salario, una parte, pero también ya está permitido que se pueda embargar una parte del salario. Pero una cosa es la mercantil civil en cuanto a embargo de cuentas, embargo, ¿eh? Y otra cosa es el bloqueo de cuentas que realiza la unidad de inteligencia financiera por temas de delincuencia organizada. Son dos cuestiones totalmente diferentes y qué bueno que mi tocayo ahí me hace favor de preguntar esto para que quede todavía más clara esta parte. Muy bien, querido maestro, muchas gracias. Dice Domingo Hinojosa Rosales, ¿las cajas de seguridad que ofrecen los bancos aplican en los mismos términos que una cuenta bancaria? Sí, así es, también. Es incluso al hablar de las operaciones, qué bueno también, muy buena pregunta que hace ahí. ¿Por qué? Porque esto implica un servicio bancario de los que se encuentran establecidos de forma global, pero en sí establecidos en el 142, que regulan al secreto bancario. Sí, por ende, al tratarse de un servicio bancario regulado por el artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, las cajas de seguridad también en un momento dado también forman parte ahora sí que de este entramado en cuanto a información, en cuanto a, ¿cómo le podemos poner aquí también? En revelación del servicio que se deba dar por parte de la institución bancaria a la autoridad que se lo esté solicitando. No debe dejar de pasar por inadvertido este servicio. ¿Por qué? Porque por ese servicio de cajas de seguridad, pues se celebra un contrato no de comisión, pero sí es un contrato de servicios por esa caja de seguridad y lo debe de reportar a la autoridad. La institución bancaria está obligada a reportar todo lo que tenga. Y si hay una caja de seguridad y si hay un contrato por esa caja de seguridad, adelante, lo tiene que hacer también valer. ¿Qué hay dentro de la caja de seguridad? ¿Quién sabe? Pero hay una caja de seguridad en donde ya está alertando a la autoridad de que en esa caja de seguridad hay algo. De acuerdo. Muy buena pregunta también. María de los Ángeles Gómez Hernández. En caso de que el usuario de la banca aparezca en la lista de EFOS, si nos puede explicar qué es EFOS, ¿la institución bancaria puede bloquear las cuentas automáticamente? Pues, a ver, podría ser. Es la lista de EFOS, doctor. Yo, Disculpen. a ver, la lista de EFOS, ahí sí me pone en jaque con lo del tema de la lista de EFOS. A ver, Si si nos me puede la aclarar, que nos María de puede los Ángeles, aclarar. ¿no? Sí, porque ahora sí Una que hay abreviatura mucho, de algo, pero hay anglicismos, hay abreviaturas. Si nos aclara eso de la lista de EFOS,
De acuerdo. no quiero cometer ahorita un error, pero que ahora sí que, pues, que nos diga qué son los cepos, sí, ¿A qué se refiere? a qué se refiere, porque sí tengo la idea, pero no la vaya a dar mal, entonces mejor Claro. que me diga bien y adelante. Luis Eduardo Mendieta, ¿qué opina de las normativas de ciberseguridad ISO 27001 que se ajustan en materia bancaria en la declaración de aplicabilidad que los bancos usan como justificación de las exclusiones para realizar una verificación cruzada y que garantiza que no se, y que garantiza que no se ha omitido ninguna acción de forma injustificada o inadvertida? Pues bueno, insisto aquí, todas las autoridades, como lo vine comentando, todas las autoridades, en primer lugar, bueno, tienen el derecho de solicitar cuando lo hay, o sea, cuando hay una eh, alarma, hay un foco de alarma, y tenga que comprobarlo. Número uno, ejerce sus facultades de comprobación. Ya las, las ejerce en un momento dado, recurre a la autoridad, ya sea administrativa, ya sea judicial, pero regreso a lo mismo. La institución bancaria tiene la obligación de reportarlo, de reportar ahora sí que todo lo que tenga en su haber, toda la documentación, todo, incluso como lo vimos en estados de cuenta y demás, pues está en la obligación de aportarlo. Está en la obligación de aportarlo, pero aquí también entra otra cuestión, siempre y cuando esto se funde y se motive adecuadamente. Si no hay una fundamentación, no hay un sustento legal por el cual esté yo solicitando, pues simplemente no hay nada. Simplemente me van a negar la solicitud, así sea autoridad, me la van a negar. Incluso la propia Comisión Nacional desde ahí, desde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, va a frenarlo por no encontrarlo ajustado a derecho y simplemente pues resultaría improcedente. Ok, les agradezco a todas las personas que nos han aclarado el concepto de EFOS, a Osmano Lice Rodríguez, Luis Alfonso Gala, a Mario Gilberto Casillas. Los EFOS dicen empresas facturadoras de operaciones simuladas. Entonces, le reformulo la pregunta, doctor, si le parece. En caso de que el usuario de la banca aparezca en la lista de estas empresas que facturan operaciones simuladas, la institución puede bloquear las cuentas automáticamente o tiene que haber denuncia, tiene que haber judicialización al respecto. Ahí sí ya tiene mayor, ahora sí ya, Claro. Ya, ya tengo les agradezco a todos. más luz y se las agradezco mucho. Pues bueno, la institución bancaria como tal no puede actuar, no puede, no puede hacerlo así, nada más, sin ninguna orden, no. Tiene que dar un aviso, es, es ineludible y es una cuestión que pues debe de hacerse de manera forzosa. El que deba dar la información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, le tendrá que dar el aviso de este tema para que, bueno, entonces ahí sí la autoridad pueda ya actuar en consecuencia. La autoridad ya pueda entonces ya no hacerse cargo de la cuenta, pero sí ordenarle a la institución bancaria, pues que esa cuenta, pues sí pues la bloquee, que la bloquee, pero siempre y cuando igual tiene que pasar por lo mismo. No se puede hacer nada más así porque sí. Se tiene que dar siempre un previo aviso y aquí en este caso el previo aviso va a ser a la Secretaría de Hacienda o bien a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y ya tendrán ellos a bien determinar qué es lo que procede al respecto. Y eso es lo que puede pasar con estas empresas fantasmas, estas empresas facturadoras que están actuando al margen de la ley. Y pues bueno, también por ende las autoridades pues también tendrán la obligación de actuar en consecuencia. Y más allá de eso, que sea de una manera también pronta. Y desde luego poner en conocimiento de la autoridad judicial tal situación. Gracias, doctor. Un par de preguntas más para Adelante. las que estamos recibiendo. Azucena Rodríguez Camacho.
¿Qué se puede hacer si el particular aporta todas las pruebas de que existió abuso de autoridad en las que se establece la violación de la Secretaría de Hacienda del secreto bancario? ¿Existe sanción hacia la Secretaría de Hacienda? Desde luego que sí. Incluso el artículo 142 es muy claro también en ese aspecto, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado por parte del servidor público, en este caso el servidor público que, pues, que haga mal uso del secreto bancario o de las excepciones al secreto bancario y puede ser sujeto a varias cosas que, qué bueno que me lo mencionó aquí, porque se me había pasado también a mí eh, comentar esta situación que puede cometer, sí, desde luego, tanto el funcionario bancario, pero sobre todo también el servidor público que se encargue de realizar la excepción al secreto bancario y que haya pedido informes y que no hayan sido debidamente justificados o debidamente fundados, motivados y que aún así se haya violado el secreto, porque entonces aquí ya estaríamos hablando de una violación, aquí sí sería una violación al secreto bancario. Bueno, contra el servidor público, pues bueno, tenemos la ley que los rige, a los una responsabilidad a los servidores públicos, ya sea de la Secretaría de Hacienda, ya sea de la misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o por el lado de la institución bancaria, también hay una sanción. Hay una sanción tanto para la institución de crédito, en el sentido de que va a responder por sus empleados. ¿Y cómo puede responder por sus empleados? Por un tema que se llama daño moral. Y entonces tendrá que indemnizar, hablando de la institución bancaria. Y por parte de los empleados, pues bueno, a los empleados también están incurriendo, puede ser en dos delitos, ¿eh? El primero es el que está en el artículo 210 del Código Penal Federal, que es el de revelación de secretos. Qué bueno, de verdad que me hizo esa pregunta porque se me estaba pasando algo tan importante y tan interesante como esto. O bien, a un delito más grave, que es de los que se encuentran en el apartado de delitos de la Ley de Instituciones de Crédito, que es el 112 quater y el 112 quintus de la Ley de Instituciones de Crédito, donde, bueno, además de que implica una pena de prisión muy alta, 3 a 9 años, más una multa también muy, muy alta, aquí se sanciona a aquellos que acceden a equipos, a medios electrónicos, para obtener información confidencial, o reservada. En este caso, pues está hablando de la información de los usuarios del sistema bancario mexicano. Entonces, por ende, pues sí, tanto una parte como otra pueden incurrir en delito. Entonces, y la institución de crédito puede responder como tal a través de una indemnización. En caso de que se acreditara que la institución de crédito en un momento dado tuvo que ver también con esta mala excepción al secreto bancario y que por ende haya revelado indebidamente el secreto bancario de un cuentaviente o de un usuario. Gracias, doctor. Nos pregunta Elizabeth Arispe, ¿cuál es la diferencia entre secreto y reserva bancaria? Pues son Es- cuestiones de índole administrativo las dos. Mm, que son bueno, son distintas, son totalmente distintas. Uno, pues, es el secreto bancario, pues es este que estamos tratando ahorita, el tema de protección de datos personales, el tema de este derecho humano, y la reserva bancaria, pues esa es una cuestión, pues, de la propia institución bancaria también, y pues más que nada de índole de su administración, pero de la administración de la institución bancaria. Esta es una reserva bancaria. Es a nivel interno. Ajá. Y en la cuanto otra, pues es a lo que nos hemos estado refiriendo a durante toda los usuarios de la banca. exactamente. Así es. Manuel Arroyo, ¿qué sucede con estas cuentas de banco creadas de improviso por medio de tarjetas virtuales en cuanto a los datos y apego a normas extranjeras? ¿Existe algún tipo de enlace con las normas nacionales, sobre todo si existen cuestiones judiciales en contra de la persona? Bueno, si hay una cuestión judicial, sí. Aquí, pues desde luego que las autoridades pues tienen todas las de la ley
para poder solicitar o requerir información a la entidad financiera del exterior, que es de lo que se trata aquí esa pregunta, para poder, pues ver si hay, ya sea la comisión de algún delito, o bien para, sobre todo eso, la comisión de algún delito como también, sobre todo defraudación fiscal en un momento dado, sí, sí se puede solicitar la información a esta entidad, pero también hay otra cuestión, y que también no debe de dejarse pasar por desapercibida. Tiene que mediar ya aquí en este caso, ya una denuncia, ya debe de estar una denuncia de por medio. Número uno. Puede ser juez, bueno, puede, no, ¿cómo podemos decirlo aquí para que se pueda entender bien? Puede actuar aquí ya igual como una parte acusadora, la Secretaría de Hacienda. Ya debe de haber un proceso legal de por medio, pero también lo que debemos de observar es que media un tratado internacional entre nuestro país y la entidad financiera pues en donde se estén a lo mejor realizando ilícitos, para poder llegar a esa entidad financiera y poder tener todas las de la ley y actuando conforme a derecho para que nos brinde información respecto a cierta persona, respecto a cierto contribuyente. ¿Por qué? También es buena la pregunta en el sentido de que aquí entra también el tema de que se utilizan paraísos fiscales. Eh, yo creo que también por ahí va encaminada, de que hay paraísos fiscales como Andorra y como hay varios, en donde no hay tratados internacionales, y eso se pone, desgraciadamente, es un muy buen pretexto para el delincuente de cuello blanco, para que no se puedan pedir cuentas en la entidad donde se encuentre trabajando, o donde se lleve el dinero, que no quiera ser reportado, o declarado, mejor dicho, ante el SAT. Perfecto, doctor. Le mandan muchas felicitaciones por su disertación. Le Muchas saludan gracias. el juez sexagésimo civil de proceso escrito del Poder Judicial de la Ciudad de México, José Manuel Salazar. Le manda Ah, saludos. muchos saludos para su señoría también. De verdad que le agradezco que esté presente por aquí también. Muchas gracias de En fin, todo muchas corazón. personas todas las personas que nos acompañan le han seguido con detalle, han hecho muchas preguntas. Vamos a dejarlo hasta aquí. Hay muchísimas más, pero algunas se salen un poquito del tema, por eso las dejamos pendientes. Sin embargo, para todos los que están presentes, el doctor tiene acceso a estas preguntas y Así es. en todo caso podemos pedirle algún tipo de respuesta aparte si nos mandan un correo electrónico al correo de MAI Campeche, scjn.gov.mx. También la videograbación de esta sesión la pueden solicitar a través de este mismo correo. Se los repito, es maicampeche@scjn.gov.mx. Querido doctor, quiero agradecerle a nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de esta Casa de la Cultura Jurídica su valiosa disertación de esta tarde. A todas las personas que nos acompañaron, les agradecemos su permanencia en la sesión. Les recordamos que no es necesario que pasen asistencia con su nombre en el chat, ya que el sistema se encarga de informarnos el tiempo de su permanencia, su asistencia a la misma y la salida del programa. A todas las personas que nos han acompañado, muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias de nuevo, muy buenas tardes. No, al contrario, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Le reitero mi agradecimiento tanto a usted, su confianza también, al igual que pues a todas y todos los que estuvieron presentes y quienes pues estuvieron también muy activos preguntando. Les agradezco de todo corazón porque pues también me permitió acotar algunos temas que ya se me habían pasado y que me permitieron pues ahora sí que comentarlos. Pues Es que muchísimas. ha sido un tema muy amplio y que tiene que tener mucha precisión. La verdad, ha hecho usted un trabajo excelente de síntesis para todos los que estamos aquí presentes. Muchísimas gracias, mi querido maestro, de Gracias. verdad. Y un abrazo virtual muy fuerte para usted, para a todos los amigos de allá, amigas y amigos también de Campeche.
a mi querido licenciado Luis Fernando Méndez, que también siempre está aquí en el apoyo, y pues también desde luego a mis colegas, a mis amigas, amigos, a mis alumnas y alumnos que ya vi que están aquí, e incluso exalumnas y exalumnos, y que les agradezco con todo el corazón, con todo el cariño, pues el que se hayan tomado su tiempo para poder estar aquí con nosotros. De verdad que lo agradezco y lo aprecio muchísimo. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches.